Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. Hasta en 2 ocasiones le ha pedido Albert Rivera esta mañana a Pedro Sánchez que comprometiera su palabra en el Congreso y rechazara indultar a los presos separatistas en el caso de que estos sean condenados por el Tribunal Supremo. Y en ningún caso Pedro Sánchez ha querido comprometer su palabra, cosa que le ha llevado a Rivera a deducir que el compromiso lo adquirió entonces con Junqueras a través de su enviado, Pablo Iglesias, en el llamado Pacto de la Cárcel, cuando visitó Iglesias a Junqueras en Lledoners. Esto es, si son condenados y continúa presidiendo el gobierno, Pedro Sánchez indultará a los golpistas que sean condenados, insisto. No es descabellada la hipótesis de Rivera, tras el precedente de la delegada del gobierno en Cataluña, que ya se manifestó a favor de los indultos. Por tanto, siguiendo ese argumento del líder de Ciudadanos, si en el ánimo de Sánchez está indultarlos, en el caso de que sean condenados, lo honesto y democrático sería que ante la próxima cita con las urnas, eso le ha recordado Rivera, incluyera entre sus promesas electorales la medida de gracia a los golpistas separatistas para ver qué piensan los españoles y si le otorgan o no, en ese caso, la mayoría suficiente para seguir en la Moncloa. Luego hablaremos de ello, pero ¿qué opinan ustedes sobre esto? Laura Gómez nos plantea precisamente el barómetro. Buenas noches, Laura. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Pues lo decías, parece que hoy hemos presenciado un nuevo gesto de Pedro Sánchez hacia el independentismo. Rivera ha intentado arrancarle hoy al presidente el compromiso de que no indultará a los presos independentistas para conseguir sus presupuestos, pero no lo ha conseguido. Sánchez ha evitado contestar a esa pregunta. Por eso queremos conocer su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Lo harán? ¿Creen ustedes que el gobierno indultará a los políticos catalanes presos por el proceso? Pues si creen que sí, marquen el 905-855-001. Si por el contrario piensan que no se sucederá este indulto, el mismo número pero acabado en 002, 905-855-002. Estamos con todos ustedes como siempre en nuestras redes sociales. Recuerden que en Twitter somos @elcascabel13 y hoy os podemos leer con el hashtag almohadilla elcascabel31. Antonio. Gracias, Laura. Esta noche también vamos a comentar las declaraciones muy interesantes de esta mañana, conocer el paño, sin duda, de Francisco Vázquez a Carlos Herrera en COPE. Declaraciones a propósito de la visita al Vaticano de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y las matizaciones del Vaticano a sus declaraciones sobre la inhumación de los restos de Franco. Paco Vázquez, que fue embajador de España ante la Santa Sede, considera que esa visita de la señora Calvo fue un dislate absoluto y que la cuestión de Franco es totalmente ajena a la Iglesia. Es un lío en el que se ha metido el gobierno de Sánchez, que no había previsto que la familia Franco, que es propietaria de unas tumbas en la cripta de la Almudena, ahora quiera desear, en caso de que los restos sean sacados del Valle de los Caídos, que allí reposen esos restos. ¿Y qué pasa? Pues que a Pedro Sánchez le asalta el temor de que la nueva sepultura se convierta en una especie de atracción, casualmente en la misma Plaza de Oriente donde Franco fue asaltado muchas veces. Ahora trata de impedirlo metiendo a la Iglesia en el enredo, que como anoche nos decía aquí, en 13, el cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, este asunto es competencia únicamente de la familia y del gobierno, que son los que deben hablarlo y ponerse de acuerdo. Así que vamos a ver en qué acaba la cosa. Ven un avance de los temas que les ofrecemos hoy en el Cascabel. El gobierno se mete en un lío con la exhumación de Franco. Tras su visita al Vaticano, señora Calvo, ¿se siente desautorizada por el Vaticano? En absoluto. No sabe cómo resolver la cuestión. ¿Cómo se solucionará esta polémica? La cuestión de Franco es totalmente ajena a la Iglesia. Es un problema del gobierno y de la familia. Todas las claves, esta noche, en el Cascabel. ¿Está España abocada a una revolución económica y social? ¿Estamos ante una nueva grave crisis económica? ¿Qué futuro tiene Europa? ¿A qué peligros se enfrenta nuestro país? Pedro Baños, uno de los mayores expertos en geoestrategia, nos lo cuenta esta noche en el Cascabel. Título preliminar. Artículo 1. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. La cara de la reina Leticia lo decía todo, absolutamente todo. ¿Han visto? Es una de las imágenes del día, ese debut en un acto oficial
ya como protagonista de la princesa de Asturias, leyendo el primer artículo de la Constitución que hace 40 años se aprobaba en el Congreso de los Diputados y que luego después, un 6 de diciembre, ratificábamos los españoles en referéndum. Paco Rosell, buenas noches. Muy buenas noches, Imagen Antonio. extraordinaria. Sin duda. Esperada en la medida en que algún día tiene que producirse por lo bien que lo ha hecho, porque su primer acto sea en un aniversario de la Constitución, a la que se lo deben los reyes, y la monarquía, que se está demostrando la gran garante de la Constitución en estos momentos tan convulsos. Por tanto, me ha parecido un gesto extraordinario por la forma en que lo ha dicho y por el mensaje que ha trasladado a los españoles. Y la cara de la reina Yolanda Gómez lo decía absolutamente todo. Yo como madre, como madre hay que reconocer que la niña lo ha hecho estupendamente y era pues esa mezcla del orgullo de los padres, pero estoy con Paco Rosell, que aparte de ser una imagen pues muy tierna, ¿no? Yo creo que nos toca a todos un poquito. Yo creo que el contenido y el significado que tiene detrás de esto en un momento como el actual, cuando vemos a determinados grupos políticos atacando la Constitución, atacando la figura del rey, de la monarquía, el hecho de ver a la princesa Leonor con su padre y en un acto como este, que su primera intervención pública sea leyendo el artículo 1 de la Constitución, que precisamente establece que la soberanía en España está en el pueblo español, no en el pueblo catalán, no en ningún otro, y que el régimen que tenemos aquí es una monarquía parlamentaria, pues a mí me parece cargada de simbolismo y muy importante en este momento. Maite Alcaraz, buenas noches, Maite. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Su padre debutó en unos premios Príncipe de Asturias. Príncipe de Asturias hace 37 años, cuando estábamos también en los comienzos de la democracia, y ahora, pues evidentemente tenemos una democracia más madura, más consolidada, pero efectivamente, como bien decía Yolanda, con peligros muy latentes sobre la corona, en un movimiento muy articulado, muy trabajado, muy organizado para denostar a la monarquía parlamentaria. Y luego ese artículo 1 que ha leído la princesa Leonor es muy importante, porque lo que hace es recalcar los valores sobre los que se asienta la Constitución. ¿Y qué valores son esos? Pues la democracia, la libertad, la igualdad, el pluralismo político. Y yo creo que esos valores que parece que nos han caído del cielo deberíamos ponerlos en valor de verdad y saber que lo que ocurre hoy tiene que ver mucho con lo que pasó en la transición. Para aquellos que han puesto en cuestión lo que llaman el régimen del 78, no, es que ese régimen, que además lo dicen de manera peyorativa, pero es que no, de ahí lo que vino es el régimen de libertades en el que estamos viviendo y que de vez en cuando entra en peligro precisamente por los que quieren destruir ese espíritu. Luis Arroyo, buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Tú que entiendes de la cosa, está impecable, ¿eh? La princesa, hay que reconocerlo, ha leído además mirando, le ha llamado la atención que estuviera leyendo y mirar al público, o sea que sabía hacerlo con una soltura especial. De acuerdo, pero tampoco hay que, en fin, que lea 3 artículos. Hombre, tiene 13 añitos, ¿no? Bueno, 13 años, ¿sabes? O sea, el miedo escénico. Yo debo decir que, bueno, está bien que alabemos y qué bien que nos ha trastabillado. La cara de su madre era un poema porque ella sabe perfectamente lo que es estar ahí delante. Pero bueno, no quisiera yo aguar la fiesta, pero hay que recordar que aparte de ser garante de la Constitución y una institución aceptada por la mayoría de los ciudadanos, también es verdad que la monarquía está en una crisis desde hace ya bastantes años. El tío de la futura reina está en la cárcel, penando por sus actos de corrupción. El abuelo está cuestionado, ha sido rey de España, está cuestionado en una parte, no digo en todo, pero en una parte muy importante de su comportamiento. Y por tanto, el desafío que tiene por delante esta joven, efectivamente, que inspira sobre todo ternura, el desafío que tiene es mucho más difícil que leer 3 artículos. Hombre, claro. En eso estamos de acuerdo, Luis. El desafío no lo tiene ella, lo tiene también su padre, ojo. Sí, por supuesto. Pero que lo lea bien y que lea esa parte de la Constitución. Bueno, yo, Paco, yo celebro que lo hiciera. Muy importante. Tampoco me parece muy importante. Yo creo que las máculas que tiene la monarquía hoy en día, en fin, ni ella es responsable, ni su padre es responsable, que yo creo que en eso ha regenerado la monarquía de una manera absolutamente impecable. Claro, y es tanto como decir, o sea, poner una mácula sobre la monarquía actual y la próxima, la futura, la que puede encarnar la princesa Leonor, es tanto como decir que el sistema democrático está manchado porque ha habido efectivamente, y lo ha habido en todos los partidos, sobre todo en los 2 grandes partidos que han gobernado España, ha habido muchos casos de corrupción. Entiendo perfectamente lo que dices, y ella, por supuesto, no es responsable de lo que hiciera su abuelo ni su padre. Y su abuelo está por ver, pero bueno, está por ver. Su tío, como tú, su tío político, como tú dices, sí. Pero digo que hay una diferencia entre ella
ella encarna una institución evidentemente que es hereditaria y por tanto ella está ahí solo y exclusivamente por ser hija de quien es. Supongo que estamos de acuerdo. Por cierto, hablando de la Constitución, si mañana se diera la circunstancia improbable, pero si se diera la circunstancia de que naciera un niño en esa familia, la Constitución determina que quien tiene prioridad es el niño. Salvo que antes previamente por explicar que la Constitución es evidente. Por cierto, hoy mismo se ha sabido también que hay alguna institución que está luchando para que en la Constitución, por ejemplo, por poner otro ejemplo, y de estos hay una veintena, no diga disminuidos cuando habla de las personas con discapacidad. Y así hay como 20 cosas. Pena de muerte. Pero eso lo anecdótico. No, hombre, digo anecdótico. Eso no es lo que tiene calado dentro de ese melón, si se habla. Vamos a ver, Luis, estoy de acuerdo, yendo demasiado lejos a un gesto. No, digo porque como se han lanzado todos a alabar el éxito, a partir de esto, le has hecho un proceso, le has hecho un proceso a la monarquía que efectivamente sería como hacerle un proceso a la democracia porque determinados corruptos hubieran cometido delitos. Yo creo que el ejemplo que está dando el actual rey a costa de su desgarro familiar, estamos hablando de un cuñado, etcétera, etcétera, y sin embargo sigue manteniendo la ejemplaridad de la institución por encima de todos esos desgarros. Y eso es muy importante. No, además, eso es muy importante. Y cualquier el acto de hoy que la princesa Leonor haya asociado a la lectura de la Constitución a la que se debe y de la cual es garante es muy importante, porque hay que insistir en eso, en poner en valor, por supuesto, la transición, pero también resaltar una cosa: la democracia no está garantizada por siempre y para siempre. Y la monarquía menos. Nada. Por tanto, cada día yo tampoco estoy tenemos Bueno, a ver, Yolanda, que tengo que ir a la publicidad. Venga, rápido, sí. No, que yo tampoco estoy tan de acuerdo en que, bueno, hay una crisis global de la monarquía, no sé qué. Yo creo que al revés, sigue siendo una de las instituciones más valoradas. Que una parte de la sociedad quiere hacernos creer eso, pues probablemente, pero yo creo que al revés, que ha salido fortalecida probablemente hace un año. Yo creo que el rey, con su propio golpe de Estado, su propio 23F, salió fortalecido de aquello. Yo creo que muchos españoles, que a lo mejor no son monárquicos, pero sí creen, o sea, sí están a favor de don Felipe y de sus actuaciones, y al final la alternativa, dices, la República... Oye, permitidme que hagamos una pausa. Es que vamos un poquito retrasados, os advierto. Y tenemos aquí, bueno, en fin, género como para vender 3 programas, ¿no? Vender exactamente 3 tiendas. 3 tiendas tenemos. Así que vamos a hacer una pausa. Creo que Susana nos va a recordar que hay mucha gente que está pensando en salir mañana o pasado mañana, a darse un garbeo por ahí aprovechando el puente de Todos los Santos, así que no dejen de llevar el avisador de radares, porque si no, ya saben, leñazo al bolsillo y al carné. Adelante, Susana. Mantienen a ministros que mienten, que tienen sociedades interpuestas y que no declaran sus propiedades. Aunque las relaciones institucionales sean que usted venga a preguntarme, en realidad hoy usted y todo su grupo y todo su partido nos tendrían que estar dando respuestas a los españoles de lo que hemos oído de la señora Cospedal. Mal día hoy para usted. Hoy, en vez de preguntar, tendrían que contestar. Silencio. Pero miren. Silencio. Silencio. Para respetar. Silencio. Señorías, silencio. Defender a una ministra que ha humillado e insultado a los homosexuales y avergonzado y asqueado a todas las españolas y mentido en esta Cámara durante 5 veces, contando su relación con Villarejo de 5 veces, 5 maneras distintas, diciendo que era verdad absoluta, es muy difícil. Usted a unas grabaciones ilegales de una ciudadana particular, de una comida privada de hace 9 años. La señora Cospedal era la responsable de un partido político, en la sede de su partido político, intentando pagar para obstruir la justicia. Bueno, rifirrafes esta mañana en el Congreso a cuenta de nuevamente las grabaciones del polémico comisario Villarejo, en este caso grabaciones que había hecho a María Dolores de Cospedal en la sede del Partido Popular cuando era secretaria general en el año 2009, y con el asunto del caso Gürtel allí como telón de fondo. Eso ha llegado de nuevo al Congreso y ya han visto ustedes lo que ha pasado. En fin, esto va por barrios, como se dice en estos casos. Antes no se le daba ninguna credibilidad a las grabaciones en cuestión por parte del gobierno. Ahora, como aceptan al PP, ya les parece que es bueno para darle caña. Bueno, si van en una dirección es un chantaje al Estado y por tanto no hay que tenerlas en cuenta de una ciudadana particular. En todo caso habría que decir una ciudadana muy particular, porque era fiscal.
y forma parte del gobierno. ¿Te refieres a la hoy ministra de Justicia? Claro, la hoy ministra. A propósito de lo que decía la vicepresidenta. Independientemente de las circunstancias de estas cintas, hay hechos que son de gran relevancia. Así, yo creo que lo mismo que lo que se conocía en esas cintas, por lo que decía la hoy ministra de Justicia, la inhabilitaba para ejercer el cargo, entre otras cosas, porque aplaudía una red de información vaginal, como decía el comisario Villarejo, y además ponía al servicio de esa red pues determinadas denuncias a jueces y a fiscales que supuestamente habían tenido relaciones con menores en Colombia, entre otras cosas, y él ya aplaudía ese comportamiento, por tanto eso le inhabilita. Lo que hoy hemos conocido con respecto a la exsecretaria general del Partido Popular y exministra, yo me parece de una enorme gravedad también. Me parece una enorme gravedad porque en la sede del partido se están requiriendo los servicios de este caballero, por llamarlo de algún modo, para que espía a determinadas personas de su propio partido. Y eso se hace con fondos de la propia organización del partido. A mí me parece que es un salto cualitativo importante y coloca pues, a Pablo Casado en una situación delicada. Él lleva 2 días que no quiere hablar de este tema. Entiendo que está esperando la dimisión y la renuncia a su escaño de la propia que es diputada, porque la renovación del Partido Popular y la política que quiere poner en marcha Pablo Casado pasa por esa dimisión, ineludiblemente. Otra cosa son los méritos de María Dolores Cospedal, lo que haya hecho de positivo como ministra, pero eso, en esa circunstancia, no le permite, le anula. Y luego, hombre, este juego de tú tienes que dimitir, a mí no me pide usted explicaciones con lo que hemos oído hoy. O sea, lo que hemos oído hoy no hay ningún chantaje a un partido. Es un chantaje a un partido, lo mismo que era un chantaje a un Estado, siguiendo con la dinámica del propio Partido Socialista. Me parece que esta dinámica de lo que cuando me afecta a mí, no hay que hacerle... Bueno, hay principios lo decía la propia Carmen Calvo hace unos días. Dice, oiga, nunca utilizaremos grabaciones de este personaje, referencia a Villarejo, para atacar o hacer oposición de un gobierno o de un partido. Vamos a recordarlo. Pero claro, hoy ya sí tenía eso vigor, o tenía vigencia porque afectaba al PP. Vean. El problema es que las derechas de este país han decidido que Villarejo es el líder de la oposición. Nosotros jamás iríamos detrás de un asunto como este para hacerle oposición a ningún gobierno de una democracia. Pero bueno, parece que otros han decidido que esa es la línea de trabajo. Es el jefe de la mayoría. Yo creo que en este asunto los dos grandes partidos han perdido una oportunidad histórica para callarse. Los dos grandes partidos, y no centrar su oposición, me da igual, del gobierno a la oposición o de la oposición al gobierno, en un sujeto como este, como Villarejo. Yo creo que en esto los dos grandes partidos tienen que hacer una reflexión muy profunda y un acto de contrición. ¿Cómo es posible que hubiera esa connivencia con un sujeto de estas características? Es verdad que no se conocía... La opinión pública no conocía exactamente lo que hacía este señor, pero los periodistas lo sabíamos, y los políticos lo sabían, y los responsables públicos lo sabían. Esta obscena connivencia que tenía entonces una secretaria general del Partido Popular y una fiscal, que por cierto, como bien decía Paco, no es una persona cualquiera, es la garante de la legalidad nada menos. Y era un responsable si me apuras, policial en la etapa del señor Pérez Rubalcaba. Exactamente. Estamos hablando de un outsider que Villarejo aparecía ha sido por ahí. transversal para los dos grandes partidos, con lo cual me parece un error profundo. Y además, lo que me apena de todo esto es que ninguno está haciendo de verdad un examen de conciencia sobre lo que ha pasado. Ni han pedido disculpas, ninguno de los dos partidos. Lo utilizan como arma arrojadiza contra el otro, lo cual es absolutamente absurdo y suicida, porque esto ha salido, Luis, pero ¿quién nos dice a nosotros que no salgan cosas más graves? Pero y hasta de periodistas habrá por ahí. Es que eso nos lleva a un tema más... Pero, perdón, vamos también a la constatación de lo que sucede con el hecho que señalaba Paco hace un momento y que ha señalado la vicepresidenta en la sesión de control, y es que esto se produce en el despacho de la secretaria general del PP mientras se está instruyendo la causa de la Gürtel, y hace referencia al pendrive, es decir, lo que le está diciendo, según la conversación, que obviamente pues todavía habría que ponerlo todo entre paréntesis porque no lo vamos oyendo por capítulos. Pero parece bastante evidente que lo que está sucediendo ahí es que ella está condicionando a través de medios policiales y claramente ilegales, está condicionando la instrucción del caso Gürtel. Eso no tiene, con perdón, lo otro será despreciable, será de mal gusto que insulte o al que ahora es su compañero de gabinete, etcétera.
Pero es que de lo que estamos hablando ese es... no era el tema grave, bueno, más importante. Incluso que diga que bien te lo has montado en una sobremesa, que vete tú a saber la sobremesa. Estás conocimiento de un delito. Vuelvo a lo repetir, no tengo más remedio que estar de acuerdo con la vicepresidenta en hacer la comparación de decir esto se produce en el despacho del PP, que por cierto, según parece ella advierte, no está, Mariano no está, digamos, ¿no? Como tranquilo, que esto es secreto. Y ella lo que dice, porque ha recibido antes información a través de su marido, es cuéntame qué es lo que hay, qué está pasando con el pendrive, etcétera. ¿Tú crees que Dolores Delgado con ese background puede llegar a ministra Blanco de y en Justicia? botella. Luis, ¿tú crees que con ese historial, con lo que vierte en esa comida... Hace 9 años y hemos oído una sola frase... A mí me parece... Te lo montas, a mí me parece... francamente... Una mayor a propósito de esto, porque es verdad que no podemos olvidar que también en esa misma reunión, almuerzo, comida, lo que fuera, del señor Villarejo, otros comisarios, y las señores Dolores Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional, y Garzón, en esos momentos... También hay una grabación que alude precisamente al arranque de la investigación del caso Gürtel, y están encantados de decir, te vamos a poner en bandeja que ella verá lo que estás en el... Entonces, claro, ligándolo con lo que tú dices, pero es verdad que luego... hombre, pero esto, oye, si todo esto lo analizamos con la perspectiva del tiempo transcurrido, esa cinta que es del año 2009, poca trascendencia pudo tener cuando todos los que están en prisión ahí están. Probablemente, pero Antonio, ahí están jugados todos. Por eso y ha caído un presidente del gobierno por ese caso. A mí me parecen muy graves, desde luego, ambas cosas, y yo creo que esto, el futuro de la señora Cospedal, pues al final lo va a tener bastante crudo. Si tenía alguna aspiración de poder, pues no sé, presentarse a las elecciones europeas, como se estaba comentando, pues yo creo que esto le hace un daño enorme. Quizás para el PP lo mejor de todo esto es que es verdad que la señora Cospedal ya prácticamente no es nadie en este momento en el partido, pero a mí me parecen gravísimas las dos cosas, y quizás lo único que como ciudadana me tranquiliza es que efectivamente la Gürtel, hoy por la Gürtel hay señores en la cárcel. No sé lo que haría Cospedal para intentar frenarlo, pero desde luego, gracias a Dios, la justicia ha funcionado, y si intentó entorpecerla, pues muy mal lo hizo, porque efectivamente al final yo creo que aquí se ha pagado, y como decías tú también, Antonio, al final este buen señor parece un agente de doble, un agente doble, porque por un lado está diciendo, oiga, que es que el caso de la Gürtel se lo ha inventado un policía de confianza de Rubalcaba y el señor Garzón, y resulta que 3 días después estás con la señora Cospedal viendo cómo frenas eso. Es increíble. Eso dice muy poco del nivel de nuestros políticos. No, pero vamos a ver, del nivel de nuestros políticos... Bueno, que vamos a pasar a otra cosa. Venga, Paco, una responsabilidad. Es decir, no nos podemos quedar con la foto última de las cosas. Hay que ir al fondo. Y aquí lo que nos encontramos, yendo al fondo de las cosas, es que durante mucho tiempo, desde el Ministerio del Interior y de estructuras policiales, se han encargado policías que trabajaban para el Estado y trabajaban para negocios particulares. Yo quiero recordar aquí un escándalo que hubo hace años, que no se investigó todo lo que es el llamado caso Interligare, en el que era una empresa que estaba financiada por un alto cargo del Ministerio del Interior, que consiguiendo subvenciones, etcétera, etcétera, del Ministerio Miguel Sebastián, y eran policías que estaban mostrando actuaciones de espionaje a determinados ciudadanos y partidos. Recuerdo que uno de los montajes que se descubrió es que cerca de la sede del Partido Popular, de la calle Génova, había una estructura de estos policías espiando al Partido Popular. Es que venimos de muy lejos. Y muchas veces en este diálogo de las conversaciones que se producen, ves que el Villarejo pregunta cosas como dándosela enterado para sacar la información que luego vende a otros. El otro día publicamos en la primera página del periódico cómo el señor Villarejo espió un encuentro de Rajoy con empresarios del IBEX en Barcelona, y luego con esa información se la trató de vender a un empresario para que éste a su vez lo contratara. Es decir, este es el negocio. Y bueno, se ha contado muchísimas veces la célebre escena aquella del editor del Grupo Godó, cuando pide a ver que le asesoren un poco cómo le deben proteger, y la persona que lo asesoraba, que estaba espiando para otros, y sirviendo un día, me parece que era té, pues se cayó uno de los micrófonos. O sea, es decir, son dobles agentes que trabajan para todos. Lo vimos en el caso Amedo, en relación con el caso del terrorismo de Estado, y lo hemos visto sucesivamente. Oye, volvemos al Congreso. Pagando de forma dolorosa. Vamos a volver al Congreso porque también quiero que me comentéis el rifirrafe que ha mantenido Sánchez con Rivera después de que le emplazara
emplazar hasta 2 veces. Le emplazara a que se comprometiera para que dijera que no va a indultar a los presos separatistas en el caso de que, una vez juzgados por el Tribunal Supremo a comienzos del próximo año, sean condenados. Sánchez no ha dado ninguna palabra sobre ese particular y ha concluido Rivera pues que aquí hay un pacto de la cárcel que ya suscribió verbalmente el señor Iglesias, el enviado de Pedro Sánchez, a Lledoners con Junqueras, y que parece que habrían acordado que en el caso de que sean condenados una vez juzgados, si Sánchez sigue siendo presidente del gobierno, serán indultados. Oigan el rifirrafe. Señor Sánchez, ¿se puede usted comprometer aquí en esta Cámara hoy con los españoles a que si usted es presidente jamás hará uso del indulto para indultar a los golpistas? Evidentemente lo va a hacer. O se hace el sordo, o se hace el tonto, o las dos cosas. Convoque elecciones y lleven su programa al indulto, a ver qué piensan los españoles. Yo le animo, señor Rivera, a que sea autónomo, a que sea valiente, a que sea audaz, a que no, a que no sea arrastrado por el Partido Popular en su deriva radical. Lo que le pido es que recupere el centro y no pierda el norte. Céntrese, silencio, y ponga rumbo a la moderación. Bueno, pues no se ha mojado, efectivamente, como dice ese titular. Yo no sé qué opináis. No sé si es el mejor momento para ser autónomo ahora mismo, tal como están. Que lo digan al señor Sánchez, ¿no? Con la nueva autónomo política fiscal del gobierno, pero bueno. Yo siempre que escucho al presidente del gobierno dar lecciones de moderación, de temple y tal, me acuerdo del no es no y qué parte del no tal, y 8 meses bloqueando una legislatura y los insultos al expresidente del gobierno en aquel debate electoral, llamándole indecente, corrupto. He escuchado a miembros de su partido decir que la bancada del gobierno del Partido Popular eran todos una panda de delincuentes. En fin, yo no sé, es que deberíamos tener un poco de pudor cuando hacemos ese tipo de manifestaciones. Caso, ¿tienes razones objetivas, Rivera, para decirle al presidente que teme que vaya a indultarlos en el caso de que sean condenados? Los 17 evidentemente tiene razones objetivas, no creo que las tenga, porque, o sea, razones objetivas sería que hubiera certeza de que hay ese acuerdo del que tú sugerías hace un momento, y evidentemente eso son suposiciones, pero es verdad que Cunillera luego dijo que era una opinión personal, y evidentemente es una opinión personal. La delegada del gobierno en Cataluña dijo que de ser ella a lo mejor les concedía el indulto. Yo creo, por ser completamente franco, creo que probablemente Sánchez no descarta la posibilidad de que en un momento dado se pueda contar con el indulto, pero hay que recordar que eso, como tú has señalado muy bien, Antonio, sería evidentemente después de una sentencia condenatoria. Está por ver todavía cuál será esa sentencia, porque hay dudas incluso de por qué motivo se les puede condenar. Hay que recordar también que llevan un año en prisión preventiva, que todavía no han declarado, todavía no se han defendido. Bueno, han declarado, pero quiero decir, no han tenido ocasión de defenderse ante un tribunal. Y hay que recordar que el 70 y pico por ciento de los catalanes, según sondeo de La Vanguardia, nada sospechosa, de los catalanes creen que es injusto tener a los Jordis. Pero vamos a ver. ¿Qué tiene que ver eso con el indulto? Y a esta gente. Pero vamos a ver. Hay varias... Bueno, no creo que tiene mucho que ver. Creo que tiene que ver con una sensibilidad hacia la posibilidad de que en un momento determinado, ¿por qué voy a renunciar yo a esa baza en este momento? Con algo que va a suceder, que sucedería en todo caso a un año, porque me lo dice, porque me lo dice el líder de Ciudadanos. Bueno, por eso digo que es que tiene todo el sentido que no lo hagas. Si el presidente del gobierno no estuviera dispuesto, porque considera que los indultos, y menos por un intento de golpe de Estado, no se deben dar, hubiera dicho que no. Pero claro, el presidente del gobierno está mejor asesorado electoralmente que el señor Iceta, y no va a cometer el error de Iceta, que le costó bastantes votos. Entonces, por el tanto, el presidente del gobierno no va a sacar esa baza, pero todos sabemos, porque le ha dicho la delegada del gobierno, le ha dicho algún ministro, etcétera, etcétera. Están preparando el caldo de cultivo, primero, para que no sea una condena por rebelión, sino por sedición. Se están encontrando enfrente a los fiscales, que parece que no están dispuestos. Ahora están moldurándose a la abogacía del Estado a ver si de alguna manera lo quiere hacer, pero saben y se han prometido que habrá indultos.
Y eso el presidente del Gobierno sabe que a la opinión pública no se lo puede decir porque le cuesta las elecciones igual que le costó a Iceta. Esa es la realidad del cuento. La realidad del cuento. Y entonces, en cuanto a la presión preventiva, y ya acabo, hombre, la presión preventiva, es verdad que la prisión preventiva está ahí. Los señores que están en prisión preventiva deben pedir explicaciones al señor Puigdemont y a todos los que se fugaron y son prófugos de la justicia en el extranjero. A esos deben pedírselo. Sí. A ver, yo los verdaderos responsables. Insisto que es prisión preventiva. No, vamos a ver. El señor Sánchez está claro que está con las manos atadas. Y es que al final sus socios, los que les han apoyado en la moción de censura y los que tienen que apoyarle los presupuestos son estos señores. Entonces, el señor Sánchez al final está diciendo una cosa y la contraria con una diferencia de 5 o 6 meses, porque si recordáis cuando el señor Iceta habló precisamente de que él daría esta amnistía, el señor Sánchez lo desmintió y dijo que no, que eso no era la postura del Partido Socialista, que él no lo haría. Ahora, unos meses, no recuerdo cuándo fue esto, pero ha sido este año. Ahora, unos meses después, no le interesa. Lo que pasa es que yo creo que está jugando un poquito con fuego, ¿no? Porque es verdad que yo no sé a los andaluces que les parecerá que el líder de su partido, el líder del Partido Socialista, el partido que está gobernando allí, pues no tenga claro o esté dispuesto a dar esa amnistía. Y aparte que a mí me parece un mensaje espantoso con lo que está... ¿no? Vamos, hombre, si dices que no, lo tenía... Es que no ha dicho ni que no ni que sí. Claro, no ha entrado en la agenda que le trataba de marcar Rivera. Pero es que yo creo que Rivera en la sesión de control le hace un planteamiento, le obliga o trata de obligarle a generar un titular y el presidente del Gobierno escapa muy bien de ese titular. No puedes engañar a los ciudadanos. Tendrás que dejarles claro qué vas a hacer con estos señores. Aparte que a mí me parece un mensaje espantoso. Sobre una hipótesis. Tú estás diciendo, ahora mismo tenemos al Consejo de la República del no sé qué, y hasta ahora están más o menos teniendo cuidadito de no saltarse la línea, porque saben que como se salten la línea, los jueces van a actuar y vas a poder ir a la cárcel, ¿no? ¿Qué mensaje estás mandando tú si al final el presidente del Gobierno dice, oigan, hagan lo que les dé la gana, que luego voy a venir yo y le voy a indultar? No solo eso, no habíamos quedado en que los indultos había que erradicarlos. Yo había escuchado a la izquierda durante la crisis, a la izquierda, para casos de corrupción o de políticos de esta naturaleza. La malversación que yo sepa es un caso clarísimo de corrupción. Y entonces estamos escuchando ahora a la izquierda más radical como Podemos defenderlo, lo cual me parece absolutamente la malversación entra en ese supuesto, efectivamente. Ahora defienden el malversado dinero público. Se dijo que 233 entras en el supuesto de que por corrupción no puede. Exactamente, en los últimos 20 años por los dos grandes partidos era lo peor de lo peor. O sea, era como dar carta blanca a los corruptos, y ahora resulta que esa misma izquierda se está planteando dar ese indulto a unos señores que han cometido un golpe de Estado, que como poco, y veremos lo que ocurre, están acusados de sedición y de malversación, uno de los delitos más graves de corrupción. Es que me parece absolutamente impresentable e incoherente con lo que hemos escuchado hasta hace unos años. Estás dando por hecho algo que, insisto, que no es, que él no ha dicho ni que sí, ni que no. Como dice Paco, si hubiera dicho no lo fuera a hacer, hubiera dicho. No tiene por qué renunciar a esa baza. Aunque estando como estoy de acuerdo absolutamente contigo en que es necesario suprimir el indulto por definición. Yo estoy de acuerdo. Pero eso, hombre, para estos casos que tienen que ver con la corrupción política, obviamente, y con una intentona golpista como esta, vamos a ver en qué queda una vez que sea juzgada. Pero evidentemente estos señores proclamaron la República Independiente de Cataluña, o sea que y violentaron la legalidad constitucional en Cataluña, eso está claro, y por eso van a ser juzgados, claro. Vamos a ver, tema económico. Y no sé si has estado tú, Yolanda, que eres la especialista en la materia, pendiente del gobernador del Banco de España, el señor Hernández de Cos. Un día después de que los empresarios familiares, del Instituto de Empresas Familiares, son empresarios muy importantes porque son los que probablemente estén más pegados al terreno, al terruño, lo que es la vida laboral, el empleo, el consumo, etcétera, etcétera. Estos empresarios, ¿verdad?, que alertaron ayer a Sánchez que España ahora mismo está en peores condiciones que hace 10 años para afrontar una posible recesión, y le reprocharon precisamente al presidente del Gobierno que estuviera gobernando casi, pues eso, pendiente del cortoplacismo, de tomar medidas o hacer alguna cosa ahora al corto plazo para seguir en la Moncloa, antes que pensar en reformas estructurales que pudieran garantizar afrontar una posible recesión más adelante. Y eso mismo lo ha dicho hoy el gobernador del Banco de España, es que ha dicho lo mismo, ojo, y ha alertado de una cosa más. La drástica subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros dice que va a tener consecuencias muy negativas para el empleo en España. Vamos a ver, Irene Sanz, cuéntanos algunas cosas que ha dicho el gobernador y ahora damos nuestra opinión también, por supuesto. Venga. Varias advertencias al Gobierno por parte del gobernador del Banco de España. La primera sobre el endeudamiento público. Si sigue siendo tan elevado durante mucho tiempo, puede suponer un peligro. Atentos.
El mantenimiento de un endeudamiento público elevado durante un periodo prolongado de tiempo puede tener efectos negativos sobre el crecimiento económico. Desde mi punto de vista, resulta prioritario retomar el proceso de consolidación fiscal. Y aunque la situación de las familias y de las empresas ha mejorado en 2018, según Hernández de Cos, la economía española no está exenta de riesgos. Por ejemplo, el alto desempleo en muchos sectores. Y atención, lo que adelantaba Antonio, subir el salario mínimo puede tener graves consecuencias. El incremento del salario mínimo incrementa la probabilidad de perder el empleo de determinados colectivos, que son probablemente los que la medida pretende ayudar, que son los jóvenes. Pero cuidado, que estamos ante un incremento mucho más significativo. Para el gobernador del Banco de España hay que aprovechar la expansión económica actual para acometer reformas y generar margen de obra presupuestario para el futuro. Ha hablado de medidas adicionales para sostener el sistema de pensiones y ya hay quien lee entre líneas que esto se refiere a subir impuestos. Los últimos desarrollos parecen ir en la dirección de relajar la aplicación de los mecanismos actuales de reequilibrio, el factor de sostenibilidad y sobre todo el índice de revalorización anual de las pensiones. Garantizar la sostenibilidad financiera del sistema requerirá incorporar medidas adicionales por el lado de los ingresos o por el lado de los gastos. Claro, o gastas menos, o sea, te ajustas, gastas menos, retiras presupuesto probablemente que sea menos necesario y urgente, o suben los impuestos para que haya más ingresos. Aquí no hay... Pero a mí lo que más me ha preocupado, y creo que lo que se pone el acento especial en muchos periódicos ya mañana, lo que dice el gobernador del Banco de España es que, claro, los colectivos más desfavorables, mujeres y jóvenes, son los que pueden sufrir las consecuencias de esa drástica subida del salario mínimo interprofesional hasta 900 euros y perder sus empleos. Es tremendo. Estaríamos hablando de miles de personas que podrían quedarse en la calle. Esa es la principal advertencia que siempre te hacen los economistas y los empresarios, ¿no? Cuando te hablas de subir el salario mínimo, porque al final, o sea, tú el salario mínimo lo tienes que relacionar también al resto de los salarios, porque si tú, un ingeniero que acaba de salir de no sé qué está cobrando 1.200 euros y por 900 alguien que tenga un trabajo que no necesita estudios, que no está cualificado, al final esos señores no puedes estar pagando lo mismo a un trabajo cualificado que uno no cualificado. Lo que haces es dejar fuera de mercado a estos señores que tienen menos productividad. Entonces, que vayan subiendo los salarios, yo creo que eso había un acuerdo y de hecho es que a mí al final lo de esto por narices voy a subir el salario mínimo ahora a un 900 euros, si había un acuerdo ya entre patronal y sindicatos para ir subiéndolo poco a poco y además hasta el 2020, hasta 2020 dependiendo, era hasta 850 creo, pero y dependiendo de cómo va la economía. Tú no puedes de golpe y porrazo, porque a mí se me antoja y por decreto lo subo hasta 900 euros provocando eso. Primero lo que provocas es más fraude al final, porque lo que te hace mucha gente es que yo no puedo pagar eso, o muchas pequeñas empresas lo que hago es al final lo voy a hacer por lo bajini sin pagarle la seguridad social, sin declararlo. Segundo eso, como decía el gobernador, pues puedes dejar fuera a la gente menos preparada o a los que se están incorporando al mercado laboral. Son los jóvenes y también pueden ser los jóvenes y a lo mejor mujeres que están decidiendo ahora en un momento determinado incorporarse. Ayer decía, por cierto, Paco, yo lo pregunto porque también ha sido un motivo de portada hoy en prácticamente todos los medios, a propósito de la presencia de Pedro Sánchez en ese congreso de la empresa familiar, la frialdad con la que le recibieron nuestros empresarios, las advertencias que les hicieron sobre la necesidad de que haga reformas y también la advertencia de que, claro, de que dice que el 40% de los que estamos aquí creemos que no vamos a poder crear empleo tal y como se está poniendo esto, ante la posibilidad de que venga una recesión de fuera, desaceleración, el consumo que baje y encima usted no sube los impuestos, pues esto se puede ir al garete. Hoy he estado con Carlos Herrera, precisamente Francisco José Riveras, que es el presidente de la empresa familiar y que presidió ese congreso y que fue el más contundente, junto con Roig, a la hora de hablar o dirigir las palabras a Pedro Sánchez. Vamos a escuchar lo que ha dicho con Carlos Herrera. Los empresarios estamos un poco ya reclamando algunas medidas un poco más de largo plazo y no tanto medidas de corto plazo para, pues como decía ayer, para garantizar gobernabilidad o aprobar unos presupuestos, ¿no? Que empieza a venir un momento en que seguramente la situación y la coyuntura económica internacional puede torcerse y España en este momento pues no está en una situación como la que a lo mejor estaba cuando vino la crisis anterior y por tanto es momento de movernos. Es un error no tratar de confluir más entre las fuerzas quizás un poquito más centradas y que tienen una visión económica que puede ser más positiva para el país.
Está diciéndole que lo lógico que se hubiera puesto de acuerdo con Ciudadanos y con el PP para sacar adelante las cuentas, no con Podemos precisamente y los separatistas. El encuentro de la empresa familiar de ayer fue muy importante. Hay que tener en cuenta que son empresarios que se están jugando sus propias empresas. Es decir, detrás de cada empresario estos hay una testan en el mercado diario prácticamente. La mayoría vive del consumo y tienen un termómetro excelente para saber lo que está pasando. Y lo que está viendo, y ayer se lo dijeron al presidente, y de ahí, digamos, el silencio que hubo en torno a la acogida tan fría con que fue recibido. Es decir, el presidente del gobierno no puede supeditar la economía al poder, a su propio poder, a su propia supervivencia en la Moncloa. Y eso es lo que ocurre con los presupuestos que está poniendo en marcha. Hemos hablado hoy, por ejemplo, que en principio un gobernador, y tú lo sabes mejor porque sigues la economía, sabes que los gobernadores pues siempre se hablan dan una de cal, otra de arena, pero la claridad con la que habla hoy el subgobernador es importante porque está viendo las señales de alarma que se están produciendo. Es que suena bien, vamos a subir el salario mínimo interprofesional y eso suena bien, pero como decía alguien, dice, bueno, también se puede encender una chimenea con billetes, pero parece que no sea la solución esa. ¿Qué ocurre con el salario mínimo que sube la barrera? Y por tanto echa mucha gente a la economía sumergida. Y eso es una barrera fundamentalmente. Fomenta el fraude. Fomenta el fraude y va en contra de los jóvenes, de los mayores y aquellos menos cualificados. Lejos de incorporarlo y darle y garantizarle, los deja fuera del mercado. Y eso es tremendo. Y luego el gobierno está poniendo en marcha otra medida absolutamente que penaliza, digamos, a las rentas de personas que son los directivos que crean riqueza en los países y los está penalizando. Y esto va a ser una pérdida de talento empresarial, de talento humano, que también lo vamos a pagar. Es que son medidas absolutamente erradas en función de sacar adelante un presupuesto, que más que un presupuesto es un programa de gobierno común. Hoy ya le ha recordado hoy, por cierto, le ha recordado hoy Iglesias que no se equivoque de amigos, de socio, ¿no? Se equivoque usted de socios, le ha dicho, por mirar a Ciudadanos y al PP. Ese es el punto que quería hacer. Primero, antes de eso, el Instituto de la Empresa Familiar es verdad que agrupa a empresas que son casi todas, bueno, casi todas no, pero buena parte de ellas de gran consumo, pero son las grandes empresas del país. Es decir, es normal, digamos, es un foro muy conservador en lo económico, que es normal, y además ha sido así siempre, ya cuando recibían... conservador a señores que se juegan su dinero, sus empresas, etcétera, etcétera. Se puede uno jugar el dinero y ser conservador. Se puede uno jugar el dinero y ser conservador. Juan Roch. Juan Roch, por ejemplo, se juega su dinero y es muy conservador. Muchos puestos de trabajo. Si es que yo no tengo ninguna duda de que se pueda hacer las dos cosas al mismo tiempo. Un patriota impecable y además generoso con sus trabajadores y maravilloso, pero además conservador, Paco. Es que el concepto de conservador... Bueno, pero digo que no me extraña, porque además, insisto, ha sucedido sistemáticamente con otros presidentes. Bueno, perdón, déjame terminar. Déjame terminar un segundo, déjame terminar. Es bastante frecuente que se cuestionen decisiones como además como son además las que se están tomando. Y entonces vamos al asunto de la subida del salario mínimo. No es el aval, y ahí discrepo, ponéis como todos los economistas, no, ha habido bastantes economistas, muchos economistas progresistas, hay siempre menos progresistas que conservadores, pero ha habido muchos economistas progresistas que han aplaudido esta y otras medidas. Y el presupuesto, Paco, no es solamente un programa de gobierno, que por otro lado a mí no me parece nada mal. O sea, un gobierno tiene la obligación de presentar programas para el país. A unos lo llamarán electoralismo, a otros nos parece muy bien que, oye, pues adelante, si consigues que la gente te apoye, pues fenomenal. Pero digo, no solamente es, entre comillas, electoralista, es que está sometido a los criterios de Bruselas. Bruselas todavía no ha dicho nada. ¿Cómo que no Bruselas dice? Ya ha dicho algo y va a seguir. No, Bruselas... La Comisión ya dijo que desde luego tendría que ajustarse más los ingresos porque no estaba claro las previsiones que hacía ese documento. Pero no ha dicho nada con respecto a la subida del salario mínimo. Desde luego no ha dicho en absoluto que esto vaya a ser ahora de pero mira, Luis, yo creo, bolsas de fraude tremendas. Si te ha dicho sobre los principios generales, termino, antes has dicho, es que suena muy bien lo de subir el salario mínimo a 900 euros. Hombre, claro, sobre todo a los que cobran 750, que pretendían cobrar 900 en el año 20 y lo van a cobrar desde el 19. Pero yo lo que te quiero decir... suena muy bien para mucha gente que realmente necesita suena muy bien. ¿sabes? No, lo que suena muy bien es que entre esos no están ni Roch, vamos a ver. Ni los demás.
Por supuesto paga más. Vamos a ver. Luis, en Mercadona, vamos, salvo que estemos equivocados, son los empleos que están muy bien pagados. Creo que son sueldos bastante razonables, o más que razonables. Perdona, es que un ejercicio de demagogia. El señor Ross ha creado muchísimo puesto de trabajo, él y tantos otros. Y seguro que el personal... Un momentito, por favor. Gracias a que las empresas generan empleo. No, perdón, gracias a que los trabajadores se dejan ahí. Pero déjame acabar. Los empresarios pueden tener beneficio. Demos la vuelta a la argumentación, Paco. Esa es la diferencia entre un conservador y un progresista. No, vamos a ver, mira. El señor Ross... Eso, para mí, pero si yo de Roth, de verdad... Bueno, por seguir el caso. Pero igual, hemos puesto el caso. No tengo criterio. El señor Roth ha creado multitud de empleos en este país y fuera de este país. Y sus trabajadores todos cobran más por encima del salario mínimo. Claro, están por encima de la demagogia. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Yo te digo, la medida esta de 700 pasarlo a 900, luego me lo traduces en el número de parados que hay dentro de 2 años. Bueno, pues con medidas de ese tipo. Entonces, esos, es decir, los que no encuentren empleo con medidas absolutamente demagógicas de corto plazo, yo prefiero a otro... De momento, creo que las estadísticas de ayer o de antes de ayer, la OCDE pone a España entre las economías que se salvan en Europa. Italia está mucho peor, Francia está mucho peor, Grecia no acaba de salir. Pero vamos a ver Italia por el populismo que tiene, vamos. España está aguantando bastante bien. Pero bueno, ya veremos, oye, ojalá te equivoques. De momento y porque teníamos el fuelle y el empuje, pero tú dices que es normal que estos son un grupo de empresarios conservadores. No es normal. Normalmente de eso nada. Los empresarios normalmente están con el poder. Al final, a mí me ha resultado rarísimo porque no es normal. Tú búscate, yo he seguido muchas estas... Perdona, he trabajado en la Secretaría de Estado de Comunicación con un gobierno socialista. Y tú les has visto, tú has visto a los banqueros, vamos, yo he visto a Botín hacerle la ola pues naturalmente, vamos, que en pero que la hostilidad a Zapatero, pero vamos, no voy a decir hostilidad, la distancia y no te permitía que criticaras a Zapatero, distancia habrá, pero con respecto a un... No, asociaciones empresariales, pero empresarios en público, decir, oiga, usted está haciendo una política económica totalmente contraria, no a los intereses de los empresarios, sino a los intereses de la economía española, eso no es normal. Como dijo también la señora Botín hace no mucho, que a mí me sorprendió muchísimo, digo, vamos, es la primera vez que veo un banquero al poquísimo de llegar al poder diciendo que decía incluso con trasladar o cambiar la estructura del negocio, fue el consejero delegado, o sea, eso no es normal. Pero Yolanda, que el poder haga eso en Valencia, pero es porque es que están muy asustados, porque las políticas ya no es solo que le suban los impuestos a los empresarios, es que las medidas de gasto público, que todos encantadísimos, oye, que paguen las guarderías a los niños, que las pensiones, como ha dicho el gobernador, se quiten todas las medidas de contención del gasto y suban ustedes todos con el IPC, vaya la economía como vaya, y viva la Pepa. Pero oiga, es que tenemos una deuda pública cercana al 100% del PIB. Es que cuando Zapatero empezó a gastar dinero, teníamos una deuda del 34%. No tenemos margen. Mira, Luis, hablando de hablando del concepto. Que ya pagan más quienes más tienen. Es que es una cuestión de prioridades. No, que paguen más todavía. Más todavía. Y lo que haces con eso es ahogar la economía. No, es el 0,1% de la población. Es el 0,1% de la población. Lo que pasa es que en ese 0,1% de la población están ellos. Fíjate. Están pagando ya la mitad del sueldo. Bueno, ya me parece bastante. Están pagando la mitad de lo que se paga en Europa. Estamos en la mitad de la tabla. Estamos en la mitad de la tabla y tú lo sabes mejor. Es presión fiscal estamos en la mitad de la tabla. Pero la presión fiscal, te recuerdo que no son los tipos que pagan, porque ahora mismo en el tipo del IRPF estamos entre los más altos de Europa y con la reforma que quieren hacer ya nos vamos en el centro de la tabla europea. Estamos ahora, pero como hagan la reforma que hacen ellos, ya nos vamos arriba del todo. Bien, pero ahora estamos en el centro de la tabla. Depende de si coges a Madrid o coges a Cataluña. Hacer una pausa, venga, rápido, por favor. Una cosa muy sencilla. Me parece muy interesante el debate, de verdad. Mira, dos tipos de empresarios, uno conservadores y otros que no lo son. Si el presidente hubiera asistido ayer a una reunión de la Junta Directiva de la COE, le hubieran aplaudido. No te quepa la menor duda. Ahí no están los empresarios reales, dices, ¿no? Vas a la empresa familiar y el silencio obedece a que saben la que se están jugando sus empresas, los planes que tienen que hacer de ajuste. Esa es la diferencia entre el empresario que vive estrictamente de su empresa y de los que viven de las estructuras que se crean. Y quien dice de los sindicatos, dice de los empresarios, dice de los sindicatos, exactamente. Yo creo que lo que le dijeron al presidente Sánchez fue lo más grave que se le puede decir a un presidente del gobierno. Es que está mirando por sus intereses particulares y electorales y no por los intereses de España. Yo creo que con eso el presidente del gobierno debería hacer una reflexión. Y en segundo lugar,
Efectivamente, la subida del salario mínimo interprofesional todos la desearíamos, porque ¿quién se va a negar a eso? Pero es verdad que va a expulsar del mercado laboral, yo creo, que a los sectores más vulnerables, entre otros a los que ni siquiera han conseguido un primer empleo, es decir, los jóvenes. Y tenemos la tasa de desempleo juvenil más alta de Europa, tenemos un 45% frente a un 20% de media en toda Europa. Y yo creo que esos son los sectores que van a sufrir lo que ha sido, evidentemente, una decisión que nos hubiera gustado tomar a todos, pero que creo que efectivamente estaba programada por parte de los agentes sociales y que se podía haber hecho paulatinamente sin colgarse esta medalla que se quiere colgar Podemos. Pablo Iglesias y el señor Sánchez. Es verdad que esa es la advertencia que hace el Banco de España y coincide con lo que ayer decían también los empresarios familiares. Volvemos enseguida y seguimos. Venga, no se lo pierda. Por cierto, tenemos ya repuesto sano y salvo a Ángel Expósito, así que ahora enseguida lo saludaremos. Hasta ahora. El gobierno se mete en un lío con la exhumación de Franco. Tras su visita al Vaticano, señora Calvo, ¿se siente desautorizada por el Vaticano? En absoluto. No sabe cómo resolver la cuestión. ¿Cómo se solucionará esta polémica? La cuestión de Franco es totalmente ajena a la Iglesia. Es un problema del gobierno y de la familia. Todas las claves, esta noche, en El Cascabel. Bueno, luego lo vamos a comentar, pero antes, hace 10 minutos ha apagado su linterna Ángel Expósito y hoy sí ya, felizmente recuperado, lo tenemos en el Cascabel. Digo felizmente recuperado porque ha estado 2 días de baja médica obligada, después de tu viaje al Chad. Día y medio, bueno, casi la palmo en directo. Oye, el lunes cuando me advirtieron de su ausencia por ese motivo dije, ¿qué no habrá vivido Ángel Expósito en estos sitios? ¿O qué no habré comido? Y que no habrá comido, efectivamente. Sí, seguramente. Y bebido. La verdad es que hemos vuelto varios del equipo bastante fastidiados, sí, pero bueno. Bueno, cuéntanos tu experiencia en el Chad con la gente víctima de Boko Haram. Vamos a recordar, Boko Haram es esa organización. Yo decía antes que era una suerte de Al-Qaeda o Estado Islámico que opera en esa zona de África, y la tienen ustedes, Nigeria, Chad, Yamena, donde ha estado Ángel. Y Níger. Que está encima de Nigeria. Estamos hablando de, ahí está, África, la África profunda, y ahí es donde operan estos islamistas radicales y terroristas. Bueno, no ha habido nada igual en la humanidad en cuanto al salvajismo de estos tíos. No son ya una secuencia de Al-Qaeda o del Daesh, se han partido. Hay unos que son de Al-Qaeda y hay otros que son del Daesh. Hay una competición por ver quién es más bestia. A partir de ahí provocan una situación de terror, de desgobierno, de basura, de caos infinito, porque como digo, es saber quién es más bruto. La sección suave de Abu Bakr Shekau es la que secuestró a las niñas de Chibuk. Las llamadas niñas de Boko Haram, ¿no? Sí. Aquellas niñas. Sí. La sección más bestia. Que las secuestran, las violan, las obligan a convertirse al islamismo. Si no lo son, si son cristianas, es terrible, ¿no? Si son cristianas, las matan. Directamente. Y las otras no es que se conviertan en islamismo, es que aunque se conviertan, como son supuestamente moderadas, pasan a ser esclavas sexuales desde el minuto 1. La otra parte, la más bestia, la del Daesh, más bestia todavía, se encarga, en los últimos años ha secuestrado como a 1000 niños y se encargan de una manera absolutamente calculada de convertir a muchos de ellos en niñas bomba. 1 de cada 5 atentados de Boko Haram son con niñas menores que directamente no saben ni lo que les ponen en el cuerpo y las meten en un mercado. Cuando están dentro del mercado de determinado barrio, hay un tío que mira, dice, ahora ya hay alrededor 100 personas. ¡Pah! Y la revienta, literal. A partir de ahí, el drama que se crea social es tremendo. Ninguno de los ex militantes de Boko Haram puede llegar a ningún tipo de reinserción o de condena, porque en cuanto sepan que ha sido eso, lo pasan a cuchillo en el resto de poblaciones. Pero es que las niñas, aunque sean liberadas, son repudiadas. Y los niños, producto de los embarazos de estos monstruos, los tiran directamente por el camino. Por lo tanto, te puedes imaginar el panorama absolutamente atroz. Ya has hablado con víctimas, ¿no? Yo estuve en concreto con un soldado del Chad, víctima de ellos, que la entrevista con este hombre, cómo el tío te miraba, con los ojos rojos llenos de sangre. Nos dijo que se llamaba Daniel, nos dijo que tenía 33 años. Os juro que aparentaba 80. Estamos viendo paralelamente imágenes, no sé si son las que has grabado tú, ¿has traído tú? Pues no lo sé. Sí, esas pueden ser.
Pueden ser algunas de estas, ¿no? Bueno, eso es toda la ciudad. El caso de Yamena es así toda la ciudad. Tengo un par de videoblogs por ahí, eso sí que los tengo por ahí. No sé si los tendrán los colegas de control. Bueno, pero cuéntame que estabas hablando de esta persona. Este hombre tiene 80 aparentaba 80 y tantos años y tenía 33. Era atroz. La mirada tenía los parietales ahuecados. O sea, tenía la cabeza como deforme, como si tuviera una lesión producto de las torturas. Atado a un palo desnudo durante 7 días sin agua, con 2 piedras, ¡pah! En la cabeza. De manera que tenía, claro, el tío decía que no podía dormir, no podía vivir, no podía salir a la calle, no podía oír nada. Estaba vivo. Consiguió huir durante días desnudo por la selva, ¿no? Por el desierto, porque aquello es el Sahel. El martirio consistía en aplastarle. Bueno, unas condiciones absolutamente atroces, ¿no? Y luego hablamos con las niñas, con una de ellas, una chica ya de 17 años, que quiere ser periodista o abogada porque quiere denunciar. Claro. Es impresionante la chavala. Chavala que va a un colegio que se llama Francisco Javier, que lleva a cabo un jesuita absolutamente milagroso, el padre Camil, chadiano, que habla en el mismo argot que yo porque estudió en Plaza Castilla. O sea, maravilloso. Lo de la globalización es maravillosa, maravillosa. Oye, Ángel, ¿y presencia internacional de organismos internacionales y tal? ¿No hay? No. Francia sí está. La Embajada de Estados Unidos tiene un auténtico, nueva recién estrenada, un auténtico monumento, palacio allí construido, una fortificación, parece Fort Apache, pero lo que está es Francia. Naciones Unidas tiene algún proyecto tipo UNICEF o tipo ACNUR, pero muy pequeños. El Chad es... Me decía Ramón Grosso, que te comenté cuando me iba a ir, el hijo del futbolista, que es quien mueve la fundación que lleva a cabo el colegio, me decía que allí se confirma, y es verdad, que se confirma que hay tercer mundo, cuarto mundo y quinto. Bueno, yo el otro día te escuchaba con los compañeros de COPE, con Pilar y con Fernando, por la tarde, y comentabas cómo habías hablado con una de estas mujeres que no solamente haya sufrido, en fin, la brutalidad de esta organización terrorista, ¿no? Sino que luego ha tenido que ir a refugiarse a campos, lógicamente, donde pueden estar a seguro, pero que tenía que recorrer a veces un montón de kilómetros para buscar agua y se podía encontrar en el camino la desagradable. No, se podía encontrar, se encontró. Exactamente. La violencia de unos tipos que la abusaban de ella cuando no la violaban, e incluso algunos trabajaban para organizaciones humanitarias. Es que es tremendo. Este es el caso de una chica chadiana que salió huyendo, se llamaba... ahora digo el nombre, me sale Noelia y no es Noelia. Salió huyendo del Chad, guerra civil en el Chad, la famosa guerra del Chad atroz. Salió huyendo hacia Camerún. En Camerún se refugia en un campo de refugiados en Camerún. Por la noche tenían que salir a por agua. Imagínate un campo de refugiados del Chad a Camerún o de República Centroafricana al Chad, cómo tienen que estar de donde salen. Ella contó cómo, de camino por la noche, se iban turnando porque sabían que todas las noches de camino a la fuente, que podía estar a un montón de kilómetros, trabajadores, por supuesto cualquier cerdo que te encontraras por allí, pero trabajadores locales de las organizaciones internacionales las violaban como peaje de paso para ir a por el agua. Para el agua, qué barbaridad. Vamos a escuchar algo de lo que has traído, venga, a ver qué nos muestran. 1 de cada 5 atentados de Boko Haram lo llevan a cabo niñas suicidas. Ni siquiera hace falta drogarlas. Sencillamente les envuelven en explosivos, niñas como estas, las meten en un mercado y adiós. ¿Comment t'appelles, ma chérie? Solantine. Solantine. Et toi? Comment t'appelles? Sidonie. Sidonie. Tu viens de cette école? Saint-François. Sí. Dis-moi quelque chose en espagnol. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Très bien. ¿Et vous? Oui. Y estas son niñas que como estas niñas... Como estas niñas, cualquier otra. Estas tienen la suerte de estar en ese colegio. 1.500 niños. Hablabas también con una misionera que me hizo mucho... Bueno, me llamó mucho la atención. Que tenía 70 y tantos años. No, 83. Y tú le preguntas, en una circunstancia como esta, en este contexto, donde se ven tantas atrocidades, le dice, ¿y usted ha pasado miedo alguna vez? Mira. Y contó que solamente había pasado miedo por una cosa, recuérdalo porque merece la pena. Mira, entramos nos contactamos, hay un obispo en el sur del Chad que es español, de Zaragoza. Sí. Del sur del Chad, desde Yamena al sur, tardas 10 horas en coche. El Chad es casi 3 veces España. Imaginemos las dimensiones del drama, ¿no? Bueno, pues llegamos a un hogar de unas monjitas, en este caso era una zaragozana estupenda, a la que tú te refieres,
que se llamaba, ay, se me olvida ahora, me va a perdonar, me sale hasta con diminutivo. El caso es que llegamos a ese hogar de la monjita, 83 años, y yo le preguntaba, ¿no? Yo, usted aquí toda la vida, usted no ha tenido miedo y tal y cual. Miedo, hacía así, decía, miedo, creo que tuve una vez. Fíjate. Una vez. Pero ya verás por qué, ¿eh? Bueno, el caso es que junto a ella estaba María Antonia, una monja catalana maravillosa de 60 y pico años, súper experta en drogadicción. Y nos contó cómo los de Boko Haram se ponen hasta arriba de una cosa que se llama tramol, que es un líquido, una especie de vigorizante, energizante, que compran en Nigeria por 4 perras. Ese líquido, nos contaba la víctima, el tal Daniel, que lo mezclan con vísceras humanas. A sus víctimas... Trozo de vísceras humanas, no sé. Del pulmón. Pulmón, sí, pulmón. Pulmón, hígado, lo echan en el líquido, qué horror. Se lo beben, se vuelven tan locos porque se creen que de esa manera están endemoniados y que ya no son humanos. Y ya pueden hacer todas las barbaridades. Y a partir de hacen toda la barbaridad. Y en esa misma casita había 4 monjas, la zaragozana, Teresita, la zaragozana, la catalana, una vietnamita e Inés. Inés es una camerunesa. No sé si tenemos el vídeo de Inés o tenemos algún otro. ¿Tenemos ahí el vídeo? ¿El de Inés puede ser? A ver. ¿No? A ver cuál tenemos. Luis. En el trayecto de República Centroafricana hasta el Chad, muchas madres, por culpa de Boko Haram y por el terror absoluto a sus bebés, como esta niña tan bonita, a sus bebés literalmente les tiran, les lanzan directamente al campo, a los ríos, les abandonan por la desesperación y porque ya no pueden más. Qué lástima, ¿eh? Esas son 3 mujeres de la República Centroafricana que huyeron a pie, República Centroafricana, Camerún, hasta el Chad. En el camino de Camerún les avisaron, allí adelante está Boko Haram, y muchas de ellas tiraban a los niños, porque era mejor tirarlos al río o dejarlos por el camino a que los cogiera Boko Haram. Y te lo contaban directamente esas mujeres. Lo que te iba a contar de la monja Inés, que es maravillosa, la senegalesa, era muy joven, tenía 30 y pico años, con un máster. Iba a hacer un máster en management en la universidad, en un centro de Yamena, para formar ejecutivas mujeres en Yamena, la monja. Maravilloso. Bueno, el caso es que esta mujer en Camerún se dedicaba a acoger y a cuidar a los niños nacidos de las gestaciones por Boko Haram. De las violaciones de los... Llegaban allí de las los niñas terroristas. embarazadas, las jóvenes, y esta monja y otras de su orden las cogían, cuidaban de las mujeres repudiadas y abandonadas y se quedaban con los niños. O sea, es el mayor milagro del mundo, pues lo hacía esta gente allí, ¿no? Pues enhorabuena. Y luego llegas aquí y tienes que ponerte a hablar... Y luego nos ponemos a preocupamos de Torra, de Puigdemont, y acabas diciendo... Porque se nos ha estropeado la televisión, se ha apagado un poquito la luz porque hace un poquito de frío, llueve, andas y tengo que ver un atasquito por aquí, la nieve por allá. Bueno, en fin, es el contraste. Esa es la vida, pero nos hicimos periodistas para esto, ¿eh? Claro. Pues enhorabuena, Ángel, ha sido un placer. Y sobre todo que estés repuesto, hombre, está muy bien eso. Aquí estamos, como un tío. Dicho lo cual... Tío, 4 caminos, un bicho, de un tomate, de una verdura, por favor. ¿Pero qué es esto? Adiós, Ángel. Muchas gracias. Venga, vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos. ¿Está España abocada a una revolución económica y social? ¿Estamos ante una nueva grave crisis económica? ¿Qué futuro tiene Europa? ¿A qué peligro se enfrenta nuestro país? Pedro Baños, uno de los mayores expertos en geoestrategia, nos lo cuenta esta noche en El Cascabel. Vamos a ver cómo está Laura Gómez a esta hora del barómetro. ¿Qué resultado ofrece? Provisionalmente. Bueno, Antonio, pues ¿creen nuestros espectadores que el Gobierno indultará a los políticos catalanes presos por el proceso independentista, por el proceso separatista? Pues a esta hora de la noche el 67,9% de nuestros espectadores piensan que sí, que se llevará a cabo ese indulto. Esto es lo que dicen en nuestro barómetro, que por cierto pueden seguir llamando a los números de teléfono. ¿Pero qué dicen en las redes sociales? Pues uno de nuestros espectadores, Román, dice: el señor Sánchez no quiere mojarse, aunque es evidente que en su mente está el indulto de los presos golpistas en el caso de que sean condenados.
todos, pero la presión mediática sería tan fuerte que podría pagar un alto coste político, dice nuestro espectador. David dice, hace ya tiempo me enseñaron que una no respuesta a lo que se pregunta implica estar de acuerdo con ella. Hoy lo ha vuelto a hacer el señor Sánchez. No ha respondido porque en sus intenciones debe estar la posibilidad del indulto. Antonio. Muy bien, gracias. Sigan ustedes opinando y sigan enviando sus mensajes y, naturalmente, sus votos a ese barómetro. Hoy ha pasado por los micrófonos de COPE, por el programa de Carlos Herrera, Francisco Vázquez. Fue, como saben, embajador de España ante la Santa Sede, en el Vaticano. Fue también alcalde de La Coruña. Socialista de los de la vieja escuela, esos que desde luego siempre anteponían los intereses del Estado a los intereses partidistas y que sabían hacer de la necesidad virtud. Y Paco Vázquez pues, ha opinado a propósito de la visita de Carmen Calvo al Vaticano por el asunto de Franco, la exhumación de los restos y sobre todo la inhumación. Y ha dicho que fue un dislate absoluto esa visita. Y además ha señalado, y coincidiendo con lo que decía ayer aquí en 13, el cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, que este es un asunto que compete única y exclusivamente al gobierno y a la familia de Franco, o sea que tienen que ellos que ponerse de acuerdo, porque no ha lugar esto de involucrar en el enredo a la Iglesia. Susana Ollero, cuéntanos, ¿cómo está el caso? Vamos a dar todos los datos, Antonio, porque la polémica saltó a la palestra hace tan solo 24 horas. Carmen Calvo se reunía ayer lunes con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, para abordar las relaciones del Estado con la Iglesia, y la vicepresidenta volvía a España con ese titular que van a ver a continuación. El Gobierno acuerda con el Vaticano que los restos de Franco no se entierren en la Almudena. El Ejecutivo de Sánchez aseguraba así estar de acuerdo con la Santa Sede para buscar una solución a la inhumación de Franco, una solución que descartaba, según Carmen Calvo, la cripta que la familia de Franco tiene en la Catedral de Madrid. Pues bien, solo unas horas después, ayer por la tarde, el Vaticano emitió un comunicado para matizar al Gobierno y asegurar que no se habían pronunciado sobre la Almudena. Es este que ven. Aquí dice que el cardenal Pietro Parolin no se opone a la exhumación de Francisco Franco, si así lo han decidido las autoridades competentes, pero en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la inhumación. Además, ayer mismo, como decía Antonio, nos lo recordaba, ayer por la noche el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, puntualizaba de nuevo en el programa de esta cadena, en 13 al día, que la cuestión de Franco es algo totalmente ajeno a la Iglesia. Escuchen. Es una cuestión que es de la familia y del gobierno, o del gobierno y de la familia, y se tienen que entender ellos. No es una cuestión que afecte directamente a la Iglesia, para nada. Y más reacciones. Esta mañana, Francisco Vázquez, ex embajador español ante la Santa Sede, ha dicho en los micrófonos de nuestro compañero Carlos Herrera en la COPE que no recuerda que el Vaticano haya emitido nunca una nota de prensa con tanta prontitud, o sea, tan rápido, rectificando unas declaraciones. Mire usted, yo no tengo memoria ni recuerdo, no ya en los 5 años que yo fui embajador de España cerca de la Santa Sede, sino en los últimos años en que el Vaticano emitiera una nota con esa prontitud rectificando las declaraciones de un visitante, no español, de cualquier nación. Pero ha hecho más declaraciones. Vázquez también ha asegurado que la visita de Carmen Calvo fue un dislate al Vaticano y que la vicepresidenta tergiversó las palabras de la Santa Sede. Un dislate absoluto. Mire, en primer lugar, van a pelo sin el embajador. Bueno, algo totalmente incomprensible. En segundo lugar, la señora vicepresidenta iba totalmente inapropiada, ¿verdad? Es decir, hay unas normas mínimas de corrección. Nunca se hacen unas declaraciones tergiversando, ¿verdad? Tergiversando la entrevista y, en este caso, atribuyendo al secretario de Estado unos compromisos y unos acuerdos que éste en ningún momento explicitó, porque no puede ni debe explicitarlos, porque la cuestión de Franco es totalmente ajena a la Iglesia. Es un problema del gobierno y de la familia del general Franco. ¿Y qué ha dicho todo esto la implicada, Carmen Calvo? Pues esta mañana, que no se siente desautorizada por el Vaticano. Escuchen. Señora Calvo, ¿se siente desautorizada por el Vaticano? En absoluto. Bueno, pues da la impresión de que este es un lío que se ha montado el gobierno, un enredo total y absoluto a propósito de la exhumación, que ahora no sabe cómo lo va a resolver, pero claro, quiere involucrar a la Iglesia. La Iglesia efectivamente es ajena a este asunto, porque la familia Franco tiene unas tumbas que tiene contratadas en la cripta de la Catedral de Almudena y ahí para enterrar los suyos, para darle sepultura a los suyos, y entre los suyos pues está también Franco. ¿Y ahora qué pasa? Y los suyos además es... ¿Qué va a hacer a la Iglesia? ¿Qué va a decir? La propia hija de Franco, ¿no? Que fue enterrada hace menos de un año.
año. Quiero decir que el gobierno te lo tenía que haber sabido. Es un lío en que yo estoy de acuerdo con Francisco Vázquez, que es absoluto un dislate. Quiero decir, este gobierno ha puesto por delante la propaganda a los actos. Y en este asunto, desde luego, su gestión ha sido absolutamente nefasta. Se puede estar de acuerdo o no. Yo estoy de acuerdo con que a Franco se le exhuma del Valle de los Caídos. Pero claro, un Estado, un gobierno, tiene que tener todo tan aquilatado, tiene unos servicios jurídicos tan potentes como para haber hecho todo este trabajo de campo mucho antes. Y es que el señor presidente del gobierno casi no había sido investido todavía en las Cortes y ya dijo buenas tardes y voy a sacar a Franco del Valle de los Caídos. Entonces, así no se puede trabajar. Y claro, ahora, como lo hemos hecho todo tan mal, pues vamos a ver si enredamos a la Iglesia, por cierto, el Partido Socialista Obrero Español, que no parece que haya beneficiado jamás a la Iglesia, que su credo va en contra de la Iglesia, que siempre está diciendo que hay que denunciar el concordato. Ahora resulta que la Iglesia tiene que sacar las zarpas que ha metido este gobierno, muy mal gestionado en todo este asunto, se lo tiene que arreglar la Iglesia. Bueno, e irse al Vaticano además a reinterpretar lo que te dice el secretario de Estado, aprovechando que el Vaticano además no emite nunca notas anunciando viajes si no son de primer ministro para arriba, es decir, un primer ministro, un jefe de Estado. Esta señora, como es vicepresidenta, reinterpreta, dice lo que no ha dicho el secretario de Estado y luego quiere que la Iglesia además le eche una mano en todo esto. Mire usted, hable con la familia, porque a la familia de Franco solo le asiste un derecho, es decidir dónde va a enterrar a su deudo. Y a partir de ahí el gobierno no puede hacer absolutamente nada. Hay que primero aclarar que Paco Vázquez es verdad que fue un socialista muy, muy respetado, pero hace, pues no sé si fue ayer o antes de ayer, se hizo público que ya se estaba pasando a Ciudadanos, por decirlo de manera coloquial. O sea, quiero decir que... Bueno, pero bien, pero digo, por corregir. Embajador de la Santa Sede, que él sí conoce el país. Eso es otro tema. Y además, y lo cual no es una crítica, ni muchísimo menos como alguien que es un reconocido... No, lo que voy a decir a continuación, digo, lo otro sí, porque, o sea, quiero decir, hace mucho tiempo que el Partido Socialista no considera a Paco Vázquez, digamos, una fuente oficialista, por decirlo así. No, iba a decir que además, y en ese sentido no hay, por supuesto, ninguna crítica, sino... tampoco al contrario, pero en fin, no hay ninguna crítica, además como un reconocido católico y muy conocedor, porque ha sido embajador del protocolo y de la Santa Sede, etc. Pero ahora, a partir de ahí decir que esto es una cuestión literalmente ajena a la Iglesia, vamos a ver, situemos las cosas en su contexto. Es como sabemos todos, es un decreto que crea en los años 50 digamos el complejo del Valle y la fundación del Valle de los Caídos. Se asigna a la Iglesia Católica la custodia de la tumba de Franco y por eso está ahí. Bueno, no, bien. Vamos a ver, no enredemos más. Es que parece como que de repente... Estamos hablando de segundo punto. Estamos hablando de la inhumación. La exhumación ya la han acordado el gobierno. Nadie ha dicho nada. Voy a la inhumación. Vamos a la inhumación. Voy a la inhumación. Empecemos ahora. Segundo, si afortunadamente lo que hay que decir es que la Iglesia se ha mantenido ajena a la exhumación, o al menos ha mantenido una distancia con respecto a la... Con arreglo a la ley, ha dicho. Lo que a mí me parece increíble, efectivamente, es que, si no me equivoco, en contra del derecho canónico actual, haya todavía tumbas en el centro de Madrid, en la catedral. Pero vamos a ver qué es la cripta ajena dentro del recinto de la... Me parece alucinante, y en ese sentido no me parece ajeno que la Iglesia no tenga algo que decir. A partir de ahí... O sea, que una familia no puede contratar unas tumbas dentro... Bueno, no es una familia cualquiera. Pero da igual que sea la familia Franco o la familia Iglesia. Hombre, por favor, ya lo único que nos faltaba. Que no haya libertad para que una familia pueda contratar... porque cualquier familia... Hombre, Luis, no atentemos contra el sentido común. A la cripta en la Catedral de la Almudena. Hombre, por favor. Y segundo, porque no es cualquier familia ni es cualquier persona. Pero bueno, ¿qué más da? Pero hay muchas más familias que tienen contratadas esas tumbas. Bueno, vuelvo a repetir, el cadáver del dictador no es cualquier familia. Pero vamos a ver, ¿qué haces? ¿Lo tiras ahí y lo dejas ahí en cualquier lado? Hombre, por favor. Pero vamos a ver, pero si es que tiene derecho, es que le asiste el derecho, si es que estoy deseando este tema... Vas a tener que dilucidar los tribunales probablemente. Pero sí, y vamos a ver qué pasa. Porque si tú tienes contratado ya, si tú desposees el rango, el cargo, y es una persona que tiene que ser enterrada, y tú tienes, tienes tus tumbas contratadas,
la Catedral de Modena como podría haber sido otro sitio. Dice, pues tú, y quiero que los restos mortales, dicen los deudos, que quieren que reposen ahí, pues oye, tú no puedes, es que no puedes negarte a eso. Y en todo caso esto había que haberlo pensado antes. Por eso claro. Completamente. La gestión ha sido nefasta, en que la gestión, claro, ha sido una gestión muy mala. Pero desde luego ha sido Oye, venga, rápido que vamos a ver, tengo al coronel por ahí esperando. Que el Partido Socialista le dé lecciones de derecho canónico a la Iglesia parece un poco fuerte. Pero bueno, vamos a ver. Si es que aquí hay dos cosas. Mira, aquí hay dos cosas importantes. En absoluto. Que aquí de un no problema el Partido Socialista haciendo un problema. Es decir, durante los 13 y pico... una resolución perdona. Una resolución perdona. que el PP perdona. Bueno, vale, pero ese señor que ahora dices tú, que se ha pasado a Ciudadanos, etcétera, que es Paco Vázquez, es representante de un Partido Socialista que gobernó España durante 13 años con Felipe González y nunca dijo nada al respecto, entre otras cosas, porque decía que la historia había que superarla y que no podíamos estar... Haciendo la necesidad de virtud, decía yo antes. Es decir, los intereses del Estado a los personales, es decir, y partidos. El Reino Unido tiene a la puerta del Parlamento de Londres tiene un regicida y está ahí la estatua de ese. Da igual, que hay una resolución. Tú te recorres, vamos a ver, las resoluciones parlamentarias están alentadas por un partido que ha cambiado radicalmente su planteamiento. Pero déjame acabar. Déjame acabar. Un voto en contra. Tú recorres las calles de Francia y ves la historia de Francia. Unas más positivas, otras menos positivas, etcétera. Porque asumen su propia historia y van superando y van construyendo el futuro. Lo que no puede hacer el gobierno es poner en marcha la exhumación del cadáver de Franco, del que nadie ya había reparado, unos turistas, un momentito, déjame acabar, unos turistas o unos nostálgicos y poco más, nadie se fijaba esto, hacer un problema nacional de ello para ocultar otros problemas más importantes de este país, para desviar la atención sobre otros temas. Y luego, cuando toma la decisión, no saber qué hacer con el cadáver y responsabilizar a la Iglesia de este tema. Claro. Usted piénseselo, lo que está haciendo, hacia dónde lleva este país, etcétera. Que yo sepa, no le ha responsabilizado a la Iglesia Católica. Perdona. ¿Es donde el gobierno ha responsabilizado? Y otra cosa, fundamentalmente, una de las cosas que está perdiendo este partido, que son los modos y el decoro mínimo en una representación de un Estado. Es decir, hasta ahora, cuando se solicita una entrevista al Vaticano, no la anuncia el gobierno. Se anuncia cuando las dos partes han puesto fechas de encuentro. El Vaticano se encontró que se le anunciaron las fechas. Luego hay otra cosa, evidentemente, de respeto y de decoro a ese encuentro. Y tú no puedes convertirte en portavoz de otro dando su versión de que eso ha ocurrido. ¿Vale? Eso no puede ser. Y decir que hemos hablado, y ojo, y hay otros temas encima, y acabo ya, que hay encima de la mesa. Claro, lógicamente la Iglesia le preguntará a la vicepresidenta del Gobierno, ¿usted es la que quiere que se deje es partidaria que la mezquita de Córdoba y la Iglesia Catedral no pertenezca a la Iglesia? Porque la Iglesia también estará interesado en saber lo que ocurre con ese tema no pequeño. Bueno, oye, que estamos ya fuera de tiempo. Venga, yo creo que aquí se ha creado un problema efectivamente donde no lo había. Yo creo que la mayoría de los españoles no nos molestaba para nada que Franco estuviera en el Valle de los Caídos. Vamos, yo llevo 40 años en Madrid, he ido una vez hace nada y ni siquiera vi la tumba porque había misa en ese momento y me importaba un comino. Ahora al mediodía escuchaba las cifras que estaban dando en COPE. En septiembre había crecido el número de visitas más de un 100%. Al final lo que se ha hecho es desenterrar casi un fantasma. Se ha creado un problema efectivamente donde no lo había y yo creo que eso es responsabilidad del gobierno. Dices tú, hay una resolución parlamentaria que han inspirado unos determinados grupos, que unos se han abstenido, que otros no se han abstenido. Desde luego no es un problema de los españoles. No creo pero que... ahora ya sí se ha convertido en un problema. Ahora sí, pero en el momento en el que esto se hizo, Yolanda, para nada había ninguna necesidad. Una generación que estábamos deseando olvidarnos de Franco ya, queríamos habernos olvidado de los tiempos de la dictadura, otra vez hablando. Perdón, 20 segundos, que volvemos enseguida. Tengo al coronel Pedro Baños, que quiere hablarnos del dominio mundial. Decía unas declaraciones, por cierto, a El Mundo, hace unos días, España está abocada a una revolución. A ver si nos lo aclara el coronel Baños, a ver a qué se refiere con eso de la revolución. Hasta ahora mismo. 20 minutos.
El coronel Pedro Baños, experto en geoestrategia, analiza en su último libro, que acaba de salir, el dominio mundial, cuáles son los instrumentos de poder de las superpotencias. El libro sucede a otro que publicó hace meses, Así se domina el mundo. Y queremos preguntarle a don Pedro Baños, buenas noches, ¿cómo está usted, don Pedro? Hola, buenas noches, Antonio. Bueno, nos interesa de entrada, hombre, a mí me ha llamado mucho la atención este titular con el que señalan, subrayan fundamentalmente la entrevista que le hizo El Mundo recientemente a propósito de su dominio mundial, de que España está abocada a una revolución. Dice cosas más importantes incluso, sobre los peligros a los que se enfrenta España en este siglo XXI. Pero esto de la revolución, ¿a qué se refiere usted, don Pedro? No solamente España, el contexto europeo. Hay que pensar que tenemos una juventud, y los jóvenes son los que siempre llevan a cabo las revoluciones, una juventud muy desencantada, incluso con la democracia. Hay que pensar que ahora mismo un joven, como de media, está ganando la mitad de lo que gana su abuelo o recibe su abuelo si tiene la pensión máxima. Y además en una situación donde casi no les da ni para vivir en un piso en los extrarradios, en las afueras de las ciudades. Evidentemente, como digo, si no se buscan soluciones, tenemos una situación muy complicada, y eso tenemos que enlazarlo con un clarísimo envejecimiento de la población. Y no solamente con eso, acaba de hablar el señor Ángel Expósito de la situación que se vive en África. Tenemos que ser conscientes del incremento notable de la población que hay en África, que eso va a dar origen a migraciones masivas que evidentemente también nos van a afectar a toda Europa y muy especialmente a los países próximos al Mediterráneo. O sea que usted obvia, sin embargo, los problemas que tienen que ver, por ejemplo, con las fronteras o con los nacionalismos o separatismos. ¿Eso les parece menos importantes que este que usted nos apunta, ¿no?, como clave para esa posible revolución? No, también, Antonio, ahora mismo se está produciendo una balcanización, una división, una fragmentación dentro de toda Europa. Pero estamos viendo fragmentación de las familias, de las sociedades, de los estados e incluso dentro de la propia Unión Europea, que nos estamos desgajando, nos estamos desmoronando por momentos. Don Pedro, vamos a ver, dígame una cosa, porque claro, esto hay que enfocarlo desde un punto de vista global, sin duda alguna. No es un problema solamente de España, efectivamente. ¿A quién le interesa, por ejemplo, que España sea un país débil y dentro de Europa pues sea un país también débil, pero que Europa no sea ese cuerpo de Estados unidos, cohesionados desde el punto de vista político y económico? Habrá muchos intereses, desde luego. Acaba de citar a Estados Unidos. A Estados Unidos no le interesa una Europa fuerte, y encima mucho menos si tuviera una relación íntima con Rusia, porque nos convertiríamos en su principal adversario geopolítico. Eso también hay que entenderlo. Y luego hay que pensar que las sociedades en general, cuanto más fragmentadas son, por tanto son más débiles y más fácilmente manipulables. Estamos yendo a una sociedad europea de un individualismo absoluto. Hay que pensar que hay países ya como el Reino Unido o los nórdicos, donde más del 50% de las personas viven solas en sus domicilios. Evidentemente, si no tenemos el amparo familiar, aunque nada más sea para tratar de los temas cotidianos, nos convertimos en mucho más vulnerables y, por lo tanto, mucho más fácilmente manipulables. Coronel Baños, sin embargo, usted sostiene que Trump es el presidente que necesita en estos momentos Estados Unidos. O sea, ¿cree que es el presidente idóneo en las circunstancias actuales? ¿Por qué? Que lo sea para ellos no significa que lo vaya a ser bueno para el resto del mundo, especialmente para Europa. Claro, es que Estados Unidos de repente se ha dado cuenta que una globalización, especialmente económica, que habían inventado ellos después de la Segunda Guerra Mundial, lo van perdiendo. Y esa globalización que la va ganando es China, y además a pasos agigantados. Y algo tiene que hacer Estados Unidos para revertir esa situación si quiere seguir siendo el verdadero poder omnímodo en todo el planeta. ¿Y teme usted que lo que ahora se llama guerra comercial degenere en una guerra, en fin, de otra naturaleza, cruenta, como conocemos clásicamente, entre Estados Unidos y China, o no? ¿O eso lo descarta? Sí. No, en absoluto, Antonio. Solamente hay que acudir a los ejemplos históricos, la guerra del Peloponeso, las guerras púnicas, incluso hasta la Segunda Guerra Mundial. Vemos que todas las potencias decadentes, como en este momento le está sucediendo a Estados Unidos, y es lo que está intentando revertir el señor Trump, evidentemente se convierten en peligrosas porque no quieren que le suponga esa amenaza de la potencia creciente, y por lo tanto tiene que combatirla. Actualmente se hace a través de la economía, a través de los servicios de inteligencia, en el ciberespacio, pero también, antes o después, la historia nos demuestra que eso termina en un enfrentamiento bélico, digamos, de corte convencional.
Y todavía estos días el presidente Xi Jinping ha estado visitando las unidades militares encargadas de proteger toda la zona del Mar del Sur de China y las ha estado alertando de que no sería difícil que entraran en un enfrentamiento militar convencional de alta intensidad y que por lo tanto deberían estar perfectamente preparadas para ello. Pues eso nos inquieta muchísimo, Coronel Baños, evidentemente. ¿Y de Putin, qué me dice usted? ¿Es el presidente que necesita en este momento Rusia? Lo necesitaba urgentemente, sobre todo teniendo en cuenta que a partir de 1991 Rusia había quedado completamente desmontada, con un 40% de la población en la miseria más absoluta, sin ningún tipo de servicios sociales y además con unos oligarcas que estaban esquilmando el país, llevándose las riquezas fuera de Rusia. Putin, a partir del año 2000, lo que ha devuelto es el orgullo a todo un pueblo y además pensando que debe pintar algo en la esfera internacional, debe tener una voz importante, teniendo en cuenta pues, su historia, su cultura, su territorio, el doble que el resto de los países que le siguen y además por unos recursos que prácticamente tiene infinitos. Lo cierto es que el señor Putin sigue manteniendo un altísimo nivel de popularidad. Recientemente decían que había disminuido su nivel de popularidad, teniendo en cuenta que había ampliado la edad para jubilarse y claro, sí, efectivamente había bajado del 80% al 70%, pero aún así lo mantiene en unos niveles muy altos. Y simplemente Rusia lo que quiere, como digo, es que su peso que lo tiene geopolítico pues sea escuchado y sea tenido en cuenta en el contexto internacional. ¿Considera usted injusto el hecho de que le privaran de ser el responsable de la seguridad nacional precisamente por una posición siempre favorable a Rusia y a Putin? ¿Ser pro-Putin, si me permite la expresión? Sí. Yo lo primero que debo decir es que siempre estaré eternamente agradecido a las personas que confiaron en mí y pensaron en mí para ese puesto, por supuestísimo. Yo no estoy metido en política en absoluto. Lo que sí es cierto es que como militar, si me llaman para un cargo público, por supuesto, a las órdenes de cualquier gobierno que esté situado en el poder de modo democrático. Pero además de eso, es parte del juego político, como usted sabe, Antonio. Han sido atacados todo el mundo y como digo yo, si lo más que me pudieron sacar es que era pro Putin o que efectivamente, pues como me decían, que creía en fantasmas y que creía en ovnis, pues bendito sea Dios. Evidentemente hay cosas mucho peores en la vida. Coronel Pedro Baños, le agradezco su presencia y leeremos su Dominio Mundial, el Dominio Mundial, este nuevo libro que usted acaba de publicar, muy interesante, sobre geoestrategia, por supuesto, y sobre los instrumentos de poder de las superpotencias. Gracias, Coronel Baños. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida repasamos ya las portadas que ya me han llegado, incluida la de usted. El Mundo lleva una pequeña exclusiva, podemos decir, ¿no? O una gran exclusiva, ¿no? Paco. No es pequeña. Bueno, pues ya está, mira. Ahora vamos a comentar, no se la pierda. Venga. Bueno, vean ustedes la portada del Mundo, pero que dirige Paco Rosell y que titula Delgado, la ministra de Justicia. La ministra de Justicia, o sea, Delgado, intentó purgar a los abogados del Estado del 1 de octubre. Los abogados del Estado que entienden que tienen que presentar el escrito definitivo de la abogacía del Estado sobre los delitos por los que deben ser juzgados. La ministra destituyó a los dos responsables, a los dos abogados del Estado, y los culpó de filtrar un informe favorable a Llarena, pero ahora después rectificó. Justicia ahora se niega a aclararlo, no vamos a decir una palabra. Bueno, a ver, acláranos un poquito más este titular. Vamos a ver, si es una gran... Bueno, la noticia, digamos, que tiene la intrahistoria que contamos hoy y sobre todo tiene lo que viene después, porque no olvidemos que el Gobierno confía mucho en que la abogacía del Estado no pida delito de rebelión. El delito de rebelión. Cosa que sí ha pedido hasta ahora. El lunes tienen que presentar, ¿no?, el escrito de acusación, todos. Fiscalía, abogados del Estado y partes, que en este caso es Vox, creo, ¿no? Entonces era un documento favorable al juez Llarena porque la posición de la ministra era que no era un asunto personal y que no tenía que meterse por él. La abogacía del Estado decía lo contrario, que era una causa contra el Estado de Derecho en España y por tanto la abogacía del Estado tenía que presentar correspondiente y apoyar a hacer la defensa al juez Llarena, y la ministra firmó los ceses de los dos. Y al cabo de unos días se obligó a rectificar. Creo que hubo bastante rebelión en la abogacía del Estado y eso justifica. La cuestión siguiente es que eso ¿Pero por qué quería relevarlos a estos los abogados? No, lo reveló.
Lo reveló, incluso lo relevó. Su cese, ellos recibieron la carta de cese y a los pocos días la rectificó. ¿Por cuál era el La razón es que estos abogados del Estado decían que no era una cuestión particular del señor Llarena, del juez Llarena, sino era una causa contra el Estado, contra España y coincidía perfectamente con entonces, el delito de rebelión que el juez Llarena ha fijado para que... Entonces la ministra los cesó a los dos. Y a los pocos días se vio obligada a rectificar. Y a reincorporarlos de nuevo. Y esto hace el mar de fondo, el mar de fondo que hay ahora mismo, porque como sabéis, la abogacía del Estado hasta ahora en toda la causa contra los golpistas del 1 de octubre siempre ha apoyado las tesis de la Fiscalía. Y sabéis que una de las peticiones de Pere Aragonés, vicepresidente del gobierno catalán, le dijo al gobierno que una de las posibilidades es que la abogacía del Estado no se sumara a la Fiscalía, dado que la Fiscalía parece que es muy difícil que dé marcha atrás, que en lugar de pedir delito de rebelión, pida solo delito de sedición, que es lo que viene justificando desde el gobierno, avalando en ese caso. Por tanto, serían las tesis. Te pregunto, Paco, a tenor de esta información que publicáis, el lunes, como más tardar, la abogacía del Estado, como la Fiscalía, tiene que presentar su escrito de conclusiones y este es el mar de fondo que hay. Y aclarar qué tipo de delitos son por los que van a ser juzgados estas personas. ¿La abogacía del Estado va a retirar el delito de rebelión? Pues esa es la presión del gobierno, es lo que vamos a ver el lunes. El lunes, bueno, pues habrá que esperar entonces. Vamos, también destaca la foto de portada del Mundo, es como la de todos los periódicos de hoy jueves, es el rey con la princesa de Asturias, por supuesto de esa primera comparecencia pública de acto oficial de la princesa, leyendo ese primer artículo de la Constitución al cumplirse el 40 aniversario de su aprobación en Cortes. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, es el titular del pie de foto y el momento en que el rey felicita a su hija por la lectura del mismo. También habla de Pedro Sánchez, que ha eludido comprometerse a no indultar a los presos del proceso separatista, y Casado, que evita defender a Cospedal y la pone al borde de la renuncia. También se hace eco el Mundo del Banco de España, que avisa: la subida del salario mínimo interprofesional daña a los más vulnerables. Y el PSOE, que desprecia el pacto educativo y vuelve a la antigua Ley Orgánica de Educación. Limitará la escuela concertada y la religión será considerada como una asignatura no evaluable. Eso es lo que ya destacáis en la portada de mañana. Portada de ABC dedicada, su primera portada, tanto al rey como a la princesa de Asturias. En el momento de la lectura de ese artículo de la Constitución, la princesa reivindica la Constitución en sus primeras palabras en público. La heredera, que ayer cumplió 13 años, abrió con su padre la lectura de la Carta Magna en un acto en el que el rey reafirmó el compromiso de la corona con España y con la democracia. Y luego ya en portada en titulares 2, ABC destaca que Sánchez evita descartar el indulto a los políticos catalanes procesados. El presidente no contesta a la pregunta de Albert Rivera como gesto a sus socios. Hace menos de un año el líder del PSOE cuestionaba al PSC por defender ese indulto. Entonces decía que no le parecía bien. También habla de Podemos, que enmienda a Pedro Sánchez e impone que no suban los costes para los autónomos, y esa advertencia del Banco de España alertando de que subir el salario mínimo va a destruir empleo. Y también esta presión mundial, la presión mundial que logra la liberación de Asia Bibi, icono de la persecución de los cristianos en Pakistán. El País abre portada con la advertencia del Banco de España, del gobernador del Banco de España. El Banco de España censura la subida del salario mínimo. El gobernador Hernández de Cos afirma que se ponen en peligro 150.000 empleos. O sea, ya data y evalúa el coste de esa subida del salario mínimo. 150.000 empleos podrían perderse. Y la foto de portada también para el rey y la princesa de Asturias, la Constitución en la voz de la princesa Leonor, es el pie de foto. También habla de la presión que está creciendo en el PP para que se aparte a Manuel de Cospedal por las grabaciones de Villarejo. Casado guarda silencio tras las revelaciones sobre la reunión de la dirigente popular con Villarejo en su despacho en Génova. Y un asunto más, declaraciones de Junqueras: no albergo esperanzas sobre la Fiscalía. Dice que son declaraciones, parece ser, al País, ¿verdad? Sí, en un remitido que ha hecho al País. Y Junqueras cree que la Fiscalía no va a cambiar, modificar un ápice su escrito de acusación sobre los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. La Razón habla también del asunto del día, la princesa de Asturias, leyendo ese primer artículo. La monarquía sube un escalón, dice La Razón. La heredera lee en el día de su 13 cumpleaños el primer artículo de la Constitución en un acto cargado de simbolismo para el futuro de la corona. Y
también habla de esa fianza civil de más de 2 millones. La Fiscalía va a pedir un mínimo de 130 años de cárcel por el proceso separatista. Ya eso, o sea, que se han adelantado a lo que conoceremos del escrito de la Fiscalía, ¿no? Sí. Según la razón, van a pedir 130 años de cárcel a los procesados. Acusará por rebelión, pero se reserva rebajar a sedición en el juicio. O sea, una vez que haya concurrido el juicio, puede decir, bueno, ya retiro lo de rebelión. Son las peticiones provisionales. Claro. Lo que hay que ver realmente, pues entonces, la posición de la Fiscalía, lo que hay que ver es cuando... Estaremos entonces... cuando hay que decidir, de verdad. Bueno, pues ya veremos. Sánchez abre la puerta a indultar a los líderes del golpe independentista, también destaca la razón. Y Génova espera algún paso de Cospedal para quitar presión, a propósito del asunto de las grabaciones. Y por último, La Vanguardia. La economía crece con vigor pese a las incertidumbres. La Vanguardia sí que ha elegido un titular muy optimista, no sé. Parece que ven las cosas de un color mucho más rosa que nosotros, la economía, ¿no? Es verdad que como tiene todavía mucho empuje, hasta que frena tarda un poquito, y es verdad que un 0,6% está creciendo la media de la zona euro, el 0,2%, Italia, como vimos ayer, está estancada. O sea, con España todavía... no sé si eras tú, pero aquí en esta misma mesa estabais diciendo que ya, como se había destruido empleo, ya era resultado del gobierno. No, que venía, es una de dos. Han caído. Ven síntomas de desaceleración. No, es que mira el titular es consumo y turismo de momento, hasta al hilo de los datos que se han conocido del tercer trimestre, ¿verdad? ¿Estamos en el tercer trimestre? Sí. Compensan la caída de la inversión y de la exportación, que eso es lo que estábamos comentando el otro día. Esos datos de todas maneras sabéis lo que recogen también. El consumo interno tiene la paga que se le dio a los funcionarios por los atrasos desde comienzos de año y la paga que se le dio a los pensionistas. Esto en un momento puntual te incentiva el consumo interno, que es lo que ha provocado esos datos. Y ojalá, oye, yo por mí encantadísima que la economía siguiera señores, la fortaleza que tenemos que marcharnos. Vamos a ver, Laura Gómez, ¿cómo ha cerrado el barómetro? Cuéntanos rápidamente. Recordamos la pregunta. ¿Creen nuestros espectadores que el gobierno indultará a los políticos catalanes presos por el proceso independentista? Pues cerramos barómetro con el 69,5% de ellos que creen que sí que se llevará a cabo ese indulto. Por tanto, un 30,5% Antonio piensa que no. Gracias, Laura. Adiós, Maite Alcaraz. Adiós, Luis Arroyo. Adiós, Paco Rosell y Yolanda Gómez. Buenas noches. Y a ustedes también, gracias por la atención que nos han prestado. Y no se pierdan el nuevo capítulo de El Comisario. Les dejo con ello.